Bienvenidos a la tercera parte del programa y tengo el gusto una vez más de recibir a la viceministra de Política Tributaria. Mil perdones, la presenté equivocadamente, Susana Ríos Laguna. Gracias por estar otra vez con nosotros, bienvenida al programa. Muchas gracias a ustedes por recibirnos siempre con los brazos abiertos. Gracias. Bueno, hace un instante pasamos una nota sobre lo que ha producido esa medida de la alcaldía respecto al impuesto a las transacciones, a las transferencias, que tiene varias otras connotaciones. Yo me preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué no fue gradualmente? Bueno, hay mil cosas para preguntar, pero queríamos conocer, hemos presentado creo varias partes, la opinión de un concejal del MAS, la opinión del encargado de esa área en la alcaldía, de una persona que estaba con sus problemas del mínimo imposible, imponible. Así que, ¿cuál es la perspectiva? ¿A qué se refiere esta acción legal que se está tomando? Bueno, ya lo habíamos anunciado en alguna otra oportunidad que estuvimos acá en el canal y, bueno, lamentablemente el gobierno municipal de La Paz ha cometido algunas infracciones, ¿no? Por decirlo así. En noviembre del año pasado ellos nos mandaron 2 proyectos, ¿no? Para que nosotros revisemos, porque la normativa vigente, la ley 154, establece que los municipios o departamentos que quieran crear impuestos, tasas o modificarlos, tienen que enviar primero al Ministerio de Economía, que en calidad de autoridad fiscal revisa, ¿no? Revisa la norma técnicamente en su contenido y, bueno, puede hacer observaciones, pero sobre todo se revisa que no se incumpla con la Constitución Política del Estado, ¿no? Esos 2 proyectos nosotros los revisamos, hicimos observaciones. ¿Cuáles eran nuestras observaciones principales? Dijimos, la modificación de las tablas de valoración de inmuebles va a afectar al impuesto a las transacciones en 203% y no hay un justificativo técnico. La segunda observación que hicimos fue respecto al factor de depreciación de vehículos, que iba a afectar también a los usuarios y tampoco había un sustento técnico. Entonces, nos enteramos el mes de marzo de este año que se aprobó la ley 171, que es un proyecto diferente del que nosotros conocimos, ¿no? Estos son los proyectos que hemos recibido. Este es uno que va a modificar el impuesto a vehículos. ¿Este es el último o es no, el que este les es el que mandaron? hemos recibido, ¿no? Este es el de inmuebles. Okay. ¿Y qué fecha les mandó? ¿En noviembre? Noviembre del año pasado, ¿no? Y este es el que se aprobó, ¿no? Ya. Y que incluye algunas modificaciones que no estaban en la norma que nosotros habíamos conocido, que son las resaltadas, ¿no? Entonces, este proyecto que se ha aprobado no cuenta con un informe, con un dictamen favorable emitido por el Ministerio. No podía haber sido aprobado. Este documento que ha sido modificado respecto a los que nos mandaron, tenía que haber pasado por el mismo proceso, es decir, tenían que habernos mandado, nosotros hacer la revisión. Si es que no hubiese habido contradicciones con la Constitución, nosotros hubiésemos emitido un informe o un dictamen técnico favorable. Pero cuando revisamos este documento vemos que hay contradicciones con la Constitución. Justamente el resaltado establece un cobro que quiere hacer el municipio a los impuestos a las transferencias generados por empresas que están dedicadas a la actividad de leasing. Esta actividad está específicamente regulada por un impuesto nacional. Entonces, como no puede haber doble tributación, una empresa, una persona no puede pagar 2 veces el mismo impuesto, por el mismo tema. Obviamente, entonces esto ya no corresponde, ¿no? Esto no lo mandaron. Asimismo, en su norma establece una aplicación retroactiva, quiere decir, la norma se ha aprobado el 2016, pero en su artículo 2 es expreso, señala, dice, la depreciación anual establecida en esta norma, dice, será aplicable a todos los vehículos a partir del modelo 2014 y siguientes, es decir, 2014, de manera automática al 31 de diciembre de 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hechos que se han generado el 2014, 15, hacia atrás, están sujetos a esta nueva ley que se aprobó el 2016. Entonces, esa es una aplicación retroactiva, expresamente prohibida por la Constitución Política del Estado, que dice que toda norma rige desde su publicación hacia adelante. No puede aplicarse hacia atrás, excepto en materia penal, si beneficia al reo, o en materia social, ¿no? Entonces, en este caso no le beneficia a la gente, pero se está aplicando retroactivamente. Esos temas los hemos observado nosotros y sobre todo la responsabilidad que tenemos, porque cuando ellos quieren cobrar un impuesto que es de competencia nacional, están generando eso, una doble tributación y un conflicto, ¿no es cierto?
Más allá, nosotros pensando un poco en la gente, en lo que va a significar este tema, también hemos informado a la población oportunamente que esto le va a afectar. Hemos visto el caso de la persona que ustedes entrevistaron. Yo conocí varios casos de personas que en algún momento, por ejemplo, estaban queriendo regularizar una transferencia y el impuesto que ellos habían calculado que era 3.000 se subió a casi 12.000, ¿no es cierto? O en algún caso que una persona lamentablemente tuvo el fallecimiento de su mamá, tenía que hacer sus trámites de declaratoria de herederos, pero como el valor ahora es mucho más alto, el impuesto que va a pagar también es mucho más alto. Entonces sí está afectando. Respecto de vehículos, lo que está pasando es que ellos dicen el impuesto no afecta porque es el mismo que pagaban el año pasado, pero los vehículos se deprecian, ¿no es cierto? Uno los usa, las calles están en mal estado, la geografía de Todo nuestra se deprecia, ciudad, además, ¿verdad? todo se Movimiento deprecia, contable pero dice. con mayor rapidez un vehículo, Por ¿no? supuesto. Por el uso. Entonces, si tu vehículo el año pasado valía 100, este año tenía que haber valido 80, pero estás pagando sobre los mismos 100 que pagaste el año pasado. Evidentemente la gente dice, estoy pagando lo mismo, es muy probable, pero en realidad tenía que haber pagado menos. En algunos casos hay gente que va a pagar más, en algunos casos va a haber gente que definitivamente no le va a afectar o probablemente le beneficie. Esto es generar un tratamiento discriminatorio. ¿Qué debería haber pasado? La ley se aprueba el 2016 y rige hacia adelante. Entonces, hacia adelante se hubiese generado justamente esto, una actualización automática, ¿no es cierto? Que Claro. era lo que correspondía. Ajá. Bueno, hay mucho que hablar sobre esto y quiero que nos aclare lo siguiente. Si esto que está sucediendo ahora con los impuestos, con las transferencias, para eso de manera concreta los ejemplos que tenía de bienes inmuebles o de terrenos, ¿por qué no se hizo eso gradualmente? Una norma técnica marca que de pronto, después de 20 años hago eso, porque la razón que nos dan es de que hay mucha evasión de impuestos, porque la gente pone cualquier monto y sobre eso se paga los impuestos, a excepción de las compras que se hace a través de banco, donde figura exactamente el monto, porque vienen préstamos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál debe ser técnicamente hablando cuando uno quiere, primero, mandar al Ministerio de Economía, recibir la aprobación, con eso ya empezar a trabajar, moverse y la otra parte es que la ley corra desde el día de su aprobación, no casi 2 años atrás, porque lo del 14 se paga el 15 y ya estamos pagando el 16 lo del 15 cuando la norma salió ahí. Más o menos así debería ser. Claro, lo que pasa es que, primero a la primera parte, ¿por qué no se actualizó antes? Evidentemente, nosotros consideramos que si hay algún tipo de variación, y puede haberse generado, porque ha pasado mucho tiempo, esta revisión, esta modificación debía haber sido paulatina, pero técnica. Porque ocurre, y esto estaba en los informes que ellos nos mandaron, y ellos hacían una comparación, ¿no? Inmuebles en Achumán, inmuebles en Calacoto, inmuebles en San Pedro, inmuebles en Villa Fátima, que son zonas comerciales, ¿no es cierto? ¿Qué hay de Achachicala, por ejemplo? ¿Qué hay de, no sé, Chasquipampa? ¿O qué hay de otras zonas que, bueno, no están en las mejores condiciones, ¿no es cierto? Ha habido accidentes terribles por efectos de las precipitaciones pluviales en años anteriores, y esos inmuebles no se han valorado, se han depreciado, ¿no es cierto? Entonces no es la misma situación. Y lo que debería haberse efectuado es una valoración técnica en función a qué. ¿Dónde está situado el inmueble? Si es zona comercial, si es zona residencial, si esta zona tiene sus calles asfaltadas, si tiene cordones de acera, si tiene iluminación pública, si hay recojo de basura, si la construcción es medias aguas, si la construcción es de ladrillo, si es de cemento, si el techo es de calamina, si es de teja, muchas circunstancias que hacen al valor de un inmueble, ¿no es cierto? Uno puede tener un terrenito de, no sé, 200 metros, pero por ahí la casa que uno tiene pues es con teja española, madera amara y tiene unos jardines hermosos, entonces no va a valer lo mismo que un terreno de 500 metros que apenas está con medias aguas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros habíamos observado en su oportunidad, porque había una fórmula que establecía
y daba un resultado de 203 que debería ser el incremento, pero esa fórmula no tenía relación con esta evaluación que habían hecho de inmuebles en zonas netamente comerciales. Se le aplicó entonces a toda La Paz, no hubo esa discriminación No por hubo esa sectores, eso es lo discriminación. que le presentaron a ustedes. Eso nos presentaron, eso es lo que nosotros observamos. Lamentablemente se aprobó así. Y de pronto, si es que ellos hubiesen aprobado el mismo proyecto que nos mandaron, tal vez nosotros no hubiéramos podido hacer la observación. Pero nosotros hemos observado porque aprobaron otro proyecto. Es decir, mandaron eso en noviembre, había algunas observaciones de ustedes ya, Así es. me parece, primer Así es. pedido, y no, y si hubieran aprobado, me dice usted, ustedes no hubieran dicho nada. No teníamos competencia, pero cuando ya el gobierno municipal invade competencias que son del gobierno central, nosotros Ajá. sí tenemos que... Ese primer proyecto entonces no tenía este tipo de invasión. No tenía, no había. no tenía, ni Ok. tampoco tenía la retroactividad. Tampoco tenía. Ahora han cambiado. Han cambiado. Entonces, eso está generando una acción del Ministerio de Economía. Así es. Explíquenos eso un poquito. Bueno, Porque, bueno, ya tenemos idea de qué se trata, pero ¿qué va a pasar? ¿En qué consiste? Bueno, el Código de Procedimiento Constitucional establece que uno puede impugnar las normas a través de diferentes recursos. Específicamente para el caso de impuestos hay un recurso que se denomina recurso contra impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales y otros ilegales, ¿no? Nosotros hemos interpuesto ese recurso, ¿por qué? Primero porque el fondo de ese recurso, cuando el tribunal conoce el recurso, tiene que evaluar si ha habido una vulneración constitucional. En este caso, como he explicado, hay una vulneración constitucional. Y el efecto de este recurso es que el tribunal tendría que declarar, si es que declara aprobada la demanda, una inconstitucionalidad de la norma, por tanto la norma es eliminada del ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una vulneración constitucional. Hay otros recursos que se podían haber presentado, pero tienen sus requisitos especiales. Yo he escuchado que el gobierno municipal de La Paz habría presentado un recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones que ha vulnerado, ¿no? Y desde mi punto de vista, reconociendo que ha vulnerado pues, disposiciones que estaban vigentes, ¿no? Pero bueno, ellos, por ejemplo, en este caso, no tienen la legitimación activa para presentar este recurso. Esto quiere decir, este recurso de inconstitucionalidad solamente pueden presentarlo diputados, senadores, presidente y vicepresidente de la República. Como nosotros no teníamos esa condición, esa no era la vía. Por eso hemos optado por este recurso de recurso contra impuestos ilegales, que en el efecto tiene, bueno, también la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma por haber vulnerado disposiciones constitucionales. Ahora, más o menos, ¿cuánto se estima que puede demorar? Es una pregunta de las más raras porque nadie puede decir un mes, 2, 3, 5, etcétera. Pero como promedio, ¿hay alguna experiencia en algún otro caso o es la primera vez que el Ministerio de Economía está con este tema? La verdad es que la primera vez, siempre hemos tenido una relación absolutamente cordial con todos los gobiernos autónomos y siempre estamos nosotros revisando estas normas y siempre estamos verificando que se apruebe lo que nosotros hemos revisado. Que es uno de los trabajos de su viceministerio, Así exactamente. es, justamente, ¿no? Allá. Pero bueno, nosotros estimamos que más o menos esto va a tener un promedio de alrededor de 3 meses, ¿no?, de tramitación. Ahora, sale a favor de esta demanda. ¿Qué va a pasar con la gente que pagó ese impuesto? Porque algunos están pagando. Sí, es preocupante porque, bueno, cuando uno tiene que hacer una transferencia no se puede quejar, ¿no es cierto? O sea, no puede decir, no quiero pagar, o sea, tiene que pagar. Y mucha gente se ha visto lamentablemente en esa situación. Nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional nos aclare qué va a pasar y qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Obviamente, independientemente del fallo que emite el Tribunal Constitucional, este es de cumplimiento para todos nosotros. Bueno, es un caso importante y la relación cómo está. No se hablan porque yo creo que yo mando algo para que me aprueben. Finalmente no me dicen nada o ustedes mandaron esas observaciones, recibieron ellos, tienen su acuso de recibo. Que sí. Y luego aparece ya aprobada en el Consejo cosa. Municipal otra cosa distinta sobre el Sí. mismo tema que preguntaron. ¿Hubo luego algún diálogo, alguna pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Se han equivocado? ¿Qué ha sucedido? No, lamentablemente, porque nosotros nos hemos enterado ya con la norma aprobada, ¿no? Y ya con la norma aprobada, lo único que nos quedó fue revisar qué había pasado. Ahí hemos podido identificar estas fallas, digámoslo así, y bueno, pues nosotros teníamos que haber tomado las acciones. ¿Qué es lo que está pasando, querido pastor?
Si, por ejemplo, usted quisiera en este momento darles a sus hijos un adelanto de legítima, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los padres acostumbran a hacer eso para evitar conflictos entre los hijos, ¿no es cierto? Entonces, esto está sujeto a un impuesto. Este impuesto, que se llama impuesto a transmisión gratuita de bienes, ahora es de competencia del departamento, que ya lo creó, ¿no? Pero como el valor del inmueble se ha incrementado tan ostensiblemente, muchas personas van a preferir simular una venta con sus hijos para pagar 3% y no 10% que corresponde. Entonces, estos recursos que también tenían que beneficiar al gobierno departamental de La Paz también se ven afectados. Entonces, ya no se está generando simplemente un conflicto entre el municipio y el gobierno central porque quiera hacer una pulseta. No, el municipal y el nacional. Ajá, porque ¿cuál ha sido la observación del municipio? Ellos dicen, no, ¿por qué está observando el gobierno nacional? No es una pulseta, no es solamente una pelea. Esto va a tener un efecto también en los ingresos del Departamento de La Paz. Entonces, realmente consideramos que esto sí se tiene que revisar, sí tiene que tener, yo creo, un marco legal, ¿no? Correcto. Lo que es del municipio, que cobre el municipio, estamos de acuerdo. Lo que es del departamento, que cobre el departamento. Lo que es del gobierno central, también que lo cobre, ¿no? Ahí me he perdido un poco, me tiene que ayudar. No sé si los auditores también, pero yo me perdí. Hay una parte que en este tema de adelanto legítima, me dice usted, había un impuesto del 10%, que se pagaba a quién, ¿al gobierno departamental o al gobierno? Al departamento. Ok, ahí no tiene que ver el gobierno central. El gobierno no, ni nacional. el gobierno central ni el municipal. Ok, eso ya no va a pasar porque la gente en vez de pagar 10, prefiere pagar 3, hacer una venta al hijo y listo, ¿verdad? En un ejemplo. En un ejemplo. El inmueble valía antes de la medida 100, ¿no? Entonces, uno hubiera tenido que pagar 10, ¿no? Que al final es pagar. Hoy día vale 300, uno tendría que pagar 30. Entonces, como ya 30 es 3 veces de lo que yo tenía pensado pagar, entonces yo hago mi cálculo y todas las personas reaccionamos, todos cuidamos el bolsillo, ¿no es cierto? Entonces digo, a ver, si antes yo pagaba 10 y ahora voy a tener que pagar 30, si hago una venta ficticia, ¿cuánto voy a pagar? 3. ¿No es cierto? Obvio. Entonces voy a preferir hacer una venta ¿Y por qué me ficticia. mencionaba usted el gobierno nacional va a perder? Esa es la parte que no la entendía. Porque el gobierno nacional en este momento se está viendo afectado porque cuando el municipio quiere cobrar impuestos al leasing, que lo hacen empresas, va a recibir menos ese impuesto. Y ahí la empresa se ve también en la disyuntiva. ¿Qué pasa? ¿No? La empresa dice, bueno, si le pago al municipio, voy a poder registrar la transferencia. Pero si no le pago al gobierno central, el gobierno central me va a fiscalizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Señor va a tener que pagar 2 veces y eso tampoco es correcto. O sea, los leasings entonces tienen obligación de pagar impuestos al gobierno nacional. Así es. Esa era la parte porque que me estaba esta faltando. actividad solamente la realizan empresas, Claro. ¿no? O sea, Financieras. Financieras, Claro. ¿no? Que es un alquiler que en realidad va a cuenta de una compra, ¿verdad? Exactamente. Uno va alquilando ya sea una maquinaria, un terreno o Automóvil un puede ser. vehículo también, pero como la ley de servicios financieros ha establecido que ya esta es una actividad regulada, solo la pueden hacer empresas. Ajá, perfecto. Así está el panorama, tenemos algo claro. ¿Algo que quiera usted resaltar que no le he preguntado porque no sé? No, simplemente agradecer y bueno, pues estamos a la espera de lo que disponga el Tribunal Constitucional. Estaremos siguiendo la noticia. Mientras tanto, ¿qué hace la gente? ¿Va a seguir pagando? Preocupante. Preocupante, es lo que me tiene preocupado. Y bueno, hubiera querido que esté el representante de la alcaldía, pero ya tengo más elementos para volver a preguntar. Ya sea clara, porque hay que orientar a la ciudadanía, ¿verdad? Sí, hay que por saber. supuesto. Lo que pasa es que cuando la gente iba a pagar, pagaba su impuesto, no pagaba el impuesto a la transferencia. Decía, no he pagado lo mismo que el año pasado. En el automóvil decía usted en todo. Y dice, no, pagué todo normal, todo tranquilo, pero no era el tema ese. El tema era la transferencia, ¿verdad? Y decía, no se preocupen, todo está bien. Y eso es lo que quiero aclarar, quiero preguntarles. Bueno, no he logrado que lleguen por aquí, están muy ocupados, pero seguramente nos van a regalar tiempo algún momento para que esto quede claro y finalmente preguntar lo que acaba de decir usted. Primera vez que ve estos documentos y esta otra ley que salió sorpresa, una ley sorpresa les han regalado. Sí, más o menos, más que a nosotros, a la población. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Yo digo, es que saliendo un poco fuera de norma. Le agradezco mucho, Susana, gracias por la gentileza de compartir y de aclararnos de esta manera, porque la población con esta información va a poder tomar decisiones, pero hasta que salga el fallo, ¿qué hace el que vende? ¿Qué hace el que compra? Sí, sí. ¿Verdad? La obligación legal es que el que vende pague los impuestos o el que compra.
En realidad la norma dice el que vende, porque es el que está recibiendo el dinero. Ajá. Pero muchas veces esto se pacta contractualmente, ¿no? Y generalmente el que compra es el que paga el impuesto, ¿no? Ajá. Perfecto. Mil gracias otra vez. Muy Gracias gentil. a usted. Ha estado con nosotros Susana Ríos, ella es viceministra de Política Tributaria, lo dije correctamente, es importante tenerlo en presente y esta información le sirva para ahora y para poder discernir. A veces, por muchas razones, simpatías o antipatías, entendemos mal.